oportunidad de poder compartir la palabra. Gracias por la invitación, Pastor Ezequiel, una bendición y un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra. Y luego me compartía él que hoy estaban lanzando esta campaña de Yo Amo Betania, Yo Amo a mi iglesia. Y me decía él, vamos a estar hablando de piedras vivas. Dije, genial, hablemos de piedras vivas. Hablemos de piedras vivas, porque Pedro es claro cuando habla de lo que significa ser piedras vivas. Y dice que hay una piedra viva que es Jesucristo, pero después de eso se va con todos los demás. Dice, y nosotros somos piedras vivas. Mire, así sin más preámbulos, ¿qué le parece si leemos la porción de la escritura que dice eso? A lo mejor voy a poner en conflictos a nuestros hermanos de proyección. Si tienen la nueva versión internacional sería genial, porque yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, y si no, no hay problema. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Del 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Esta porción, todo el capítulo 1, el apóstol Pedro había estado ya compartiéndonos, explicándonos lo que significaba ser la iglesia, lo que significaba que nosotros fuéramos parte de la iglesia. Y en este punto el apóstol Pedro voltea ahora a vernos a nosotros como parte de la iglesia y nos ayuda a ver o a decirnos lo que verdaderamente somos nosotros dentro de la iglesia, y nos da algunos consejos. Por eso hoy quiero compartirte que nosotros debemos ser un puente de piedras vivas, y ese puente de piedras vivas es un puente de piedras vivas con un propósito: compartir luz. ¿Sabes por qué? Porque hace ratito el pastor leía una porción en Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice que somos la sal. En el 14 también habla de la sal, y en el 14 habla de la luz. Del 14 al 15 y al 16, Jesús nos da una enseñanza acerca de por qué debemos ser luz. En el versículo 16 del capítulo 5 dice que nuestra luz debe alumbrar delante de los demás, o sea, de los que no conocen a Jesús, porque así ellos van a ver nuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Entonces, si somos piedras vivas para dar luz. ¿Qué le parece si leemos la porción de la escritura? Ahí está apareciendo en la nueva traducción viviente. Usted lo puede seguir ahí o lo puede seguir con su Biblia, pero yo voy a leer en la nueva versión internacional, así que no se preocupe. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Padre, que esta tarde tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que esta mañana tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y uses a este siervo inútil tuyo para que pueda compartir el mensaje que tienes para tu pueblo Betania. En el nombre de Jesús, hoy habla nuestros corazones y muévenos a ser piedras vivas que compartan tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el pastor Ezequiel nos hizo así como que una gran presentación, y de verdad que solamente estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, como sé que también lo está haciendo aquí, y
le damos gracias a Dios por esa bendición. Pero estábamos platicando acerca de las piedras vivas, y en verdad que es un poco complicado pensar en piedras vivas cuando uno ve las piedras. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro con esto de las piedras vivas? Hasta este momento, hermanos, el apóstol Pedro nos estaba explicando lo que era vivir la vida cristiana, lo que era ser cristiano dentro de la iglesia. Capítulo 1 les decía, hay un texto que hasta yo creo que todos nos sabemos de memoria, que es el versículo 17 del capítulo 1. Esa porción del 17 al 19, muchos pastores la hemos predicado de muchas maneras, y nos centramos en el texto en el que Pedro recuerda a Levítico y dice: sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, está hablando de las características, pero ahora, aquí, en este punto, el apóstol Pedro brinca y nos dice que hay tres principios que nos desafían. Yo quiero compartirlo con ustedes, iglesia, tres principios que nos van a desafiar a ser piedras vivas que compartan luz. Piedras vivas que puedan amarse unas a otras, que puedan juntas, como decía el pastor, así una piedra junto a otra. Es más, yo diría, pones pegamento del que no se despega, por si alguno se quiere ir, que se lleve su piedrita y no se la va a poder llevar. Entonces, que sean piedras vivas en esta iglesia, uno junto al otro, para que transmitan luz. Esos tres principios el apóstol Pedro nos los presenta en esta porción de la Escritura. Y el primer principio que yo te quiero compartir es el principio del guardarropa. El apóstol Pedro habla del ropaje, de la vestimenta que tenía el cristiano, que tenía la persona o la de cada uno de nosotros. Si nosotros vemos el texto, ahí en los primeros 3 versículos, el apóstol Pedro está hablando de qué es lo que había en cada uno de nosotros. Y digo había porque el apóstol Pedro dice: quítenselo. O sea, que todavía existía uno que otro. Yo sé que aquí eso no pasa. Eso es de lo que ya nos despojamos, ¿verdad que sí? Aquí eso no pasa, a lo mejor pasará en otra iglesia, pero aquí no hay nada de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia, calumnia. Eso no hay en las iglesias, pero bueno, en esta no, en otras a lo mejor, pero aquí no. No hay maldad, no hay engaño, no hay hipocresía, no hay envidias, no hay calumnia. Dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, dice, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Qué interesante es que el apóstol Pedro, aquí en esta traducción que les estoy presentando, cuando habla de abandonando, esa palabra que en la versión de la Reina Valera me parece que dice desechando pues toda malicia, todo engaño. Esa palabra desechando en el griego, en el idioma original, realmente significa desvestirse. O sea, el apóstol Pedro está diciendo: tú que estás en una iglesia, tú que estás siendo llamado a ser luz, a ser piedra viva, tienes que empezar a deshacerte de cosas que tal vez todavía quedan en ti, que tal vez estás luchando con ello, pero que tienes que empezar a quitarlas, porque para que seamos una familia espiritual tenemos que quitar eso. Es más, dentro del ADN de la iglesia no cabe la malicia, no cabe el engaño, no cabe la hipocresía, no cabe la envidia, no caben todas las detracciones, dice la versión Reina Valera. Así que no se trata solamente de estar luchando todos los días con la vida mundana, querido hermano, querida hermana, sino se trata de una renuncia integral a un estilo de vida que tal vez llevábamos antes, pero que ahora hemos sido salvados, renovados, justificados y santificados, viviendo en un proceso de santificación todos los días. Y eso solamente se puede experimentar estando en Cristo. Es como si nos quitáramos la antigua vida con un traje y nos pusiéramos uno nuevo. Así que, como estamos hablando de desvestirnos de lo que teníamos espiritualmente o en nuestra vida, quiero hacer una lista de lo que el apóstol Pedro dice que nos debemos quitar. ¿Qué le parece si lo seguimos con su Biblia? ¿Qué es lo primero que nos dice que hay que quitarse? La malicia. La malicia, la versión Nueva Versión Internacional dice la maldad.
Bueno, la palabra malicia, cuando usted va al idioma original, al idioma griego, es la palabra que normalmente se utilizaba para referirse a la maldad. Incluye todas las formas malas y perversas del mundo sin Cristo. Entonces quiere decir que si usted es una persona mala, dice que cuando usted llega a Jesucristo y cuando está en la iglesia, usted tiene que despojarse de ese pensamiento. Y si usted está viendo al hermano que está al lado, que está adelante, que está atrás, y usted dice, este es malo, más malo que la carne del puerco, quítese ese pensamiento. Porque ni la carne del puerco es mala. Bueno, dicen que sí, pero es la gracia. Pero ni tampoco el hermano es perfecto, porque está en un proceso de ser perfeccionado. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que aprender que el primer principio para ser piedras vivas es el principio del guardarropa. Tenemos que vestirnos para la ocasión, y la ocasión es que somos hijos de Dios. Somos parte de una comunidad llamada Betania, y en esta comunidad estamos recibiendo a todos con los brazos abiertos. Hay que quitarnos la maldad, porque no cabe en la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, siguiente cosa que tenemos que quitarnos: el engaño. En el idioma griego, cuando se utilizaba esta palabra, significaba atrapar con anzuelo, con un cebo. Es decir, lo que nos quiere decir es que no debe haber mentira, no debe haber intento de manipulación de las cosas dentro del cuerpo de Cristo. Eso pasa allá afuera, y más ahorita con las campañas políticas. Unos desprestigian a otros, y yo soy apartidista, yo no le voy a nadie, así que si usted es de un partido puede apoyarse y puede votar por quien usted quiera, pero eso pasa todos los días. Uno le tira al otro y trata de hacer todo lo posible para que quede mal el otro candidato, y ese candidato, pues para desquitarse, pues ahí le van 2 que 3 y le sacan 3, 4 trapitos al sol, ¿no? Y que porque cuando era y cuando no era, que si hizo, que no hizo, que se compró el rancho, no se lo compró, que si le pegó, que si no le pegó, o no. Y luego a veces así hay en las iglesias, que porque en una reunión, en una votación, que el hermano no votó por lo que a mí me gustaba, o por lo que yo quería, o lo que yo propuse, pues es que usted no sabe, hermana, la verdad es que pues, yo no estoy para decirlo, ni estoy para saberlo, pero si no le contara, hermana, no. Allá los vecinos de su casa dicen, a mí no me consta, pero dice, mire hermano, hermana, si no le consta, calladito se ve más bonito, porque entonces vamos a caer más adelante lo que es. Pero en una iglesia eso no puede concebirse. O peor aún, cuando lo estamos haciendo con toda la intención de hacer quedar mal a un hermano. Esto es el engaño. Habla de mentir o disimular para despistar y manipular. Hay una tercera cosa que habla este versículo. Ya vimos lo que es la malicia, lo que es el engaño, pero aún viene una tercera cosa, que es la hipocresía. ¿Sabe que esta palabra tenía un origen medio bonito? Nosotros ahora lo utilizamos para algo feo. Mira qué hipócrita. Pero en la antigüedad los hipócritas eran los actores. A los actores del teatro griego se les llamaba hipócritas porque ellos utilizaban máscaras. Y por ejemplo, cuando querían demostrar alegría, era una máscara con una sonrisa. Y cuando querían demostrar tristeza, era una máscara con una sonrisa hacia abajo, con la cara de tristeza. Esos eran los hipócritas. Esa era la palabra griega para describirlos. Entonces, utilizando esta analogía, entendemos que la hipocresía es aparentar lo que no es. Es decir, usted a lo mejor aquí viene disfrazado de cordero, pero usted sale y se convierte en el lobo feroz de Caperucita Roja. En el mejor de los casos. Digo, porque al final en ese cuento al lobo le fue muy mal. Y digo que en el mejor de los casos, porque en el mejor de los casos usted sigue haciendo de las suyas. ¿Cuántas veces no hemos sabido de iglesias en donde los hermanos luchan por estar unidos y ser parte de una comunidad de amor, pero dentro de ellos hay grupos que se segmentan? Los que quieren al pastor, los que lo toleran y los que de plano no quieren al pastor. No estoy hablando de esta iglesia, yo no he dicho nada del pastor, estoy hablando de lo que yo he visto en otras iglesias.
¿Cuántas veces ese tipo de situaciones, cuando la malicia, el engaño y la hipocresía entran, ¿saben qué es lo que realizan? Hacen que esa iglesia, que ya estaba dividida, porque al haber esos tres grupos ya la iglesia está dividida, termine por fragmentarse aún más y termine por romperse el propósito de Dios para esa iglesia, que era que juntos, en unidad, como piedras vivas, conquistaran a su comunidad para el Señor. ¿Saben que lo único que sabe hacer el diablo es eso? Es dividir al cuerpo de Cristo, porque sabe que si lo divide, él ya ganó. Y una diferencia entre el diablo y nosotros, una más, es que el diablo trabaja lento. Lento. Usted ni se da cuenta, pero está lento. Pero ¿sabe cuál es la razón por la que triunfa en algunas ocasiones? Porque él trabaja lento, pero constante. Él está ahí, esperando que usted y yo nos descuidemos para entonces sí atacar. Por eso como iglesia tenemos que ser piedras vivas. Por eso como iglesia tenemos que tener presente siempre el principio de guardarropa, despojarnos de todo aquello que no nos está sirviendo, despojarnos de todo aquello que está lastimando, que puede lastimar la comunión, el compañerismo como hermanos. Les decía de la malicia, les decía del engaño, les decía de la hipocresía. Hay otra cosa que es la envidia. Y la envidia es la actitud de competencia perniciosa contra otros. Es decir, la envidia, no hay algo como eso de que es que te tengo envidia, pero de la buena. ¿Saben qué, hermano? Eso no existe. Es como decir que existen las mentiras piadosas. Es que fue una mentirita piadosa. ¿Cuál? Es mentira. Hay asesinos de adultos y de niños, y el asesino de niños, como están más chiquitos, pues es menos malo. ¿O no? No, son parejo. Las mentiras piadosas o no piadosas son parejas. La envidia no existe algo como envidia de la buena, al contrario, la envidia es la amargura que tú sientes porque Dios está bendiciendo a alguien más. La envidia es la amargura que tú sientes porque Dios está bendiciendo a alguien más, ¿no? Y de repente un hermano, yo no sé si todavía acostumbran, ¿no?, en el culto de oración, no sé, pasar a dar gracias por alguna bendición de Dios, ¿no? Y de repente pasa el hermano y dice, pues hermanos, yo quiero decirles que pues estamos muy agradecidos con Dios porque pues nosotros nunca nos sacamos nada, pero en el sorteo que hizo ahí la escuela de mi hijo, pues tuvimos que comprar los boletos y ¿qué creen? Pues me saqué la camioneta. Y el hermano con una sonrisota, ¿no? Y el de allá atrás así como que, híjole, yo nunca me he sacado nada. O sea, y este tipo es bien pecador, es nuevo en la iglesia, mira, y yo tengo 40 años aquí, bueno, no, 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia y no me he sacado nada. Dios, tú no me amas, no me bendices. Eso es envidia, y es envidia de la mala, porque no hay envidia buena. Cuando tú y yo no disfrutamos que Dios está bendiciendo a otro hermano dentro de la iglesia, hermano, perdóname, eso es envidia. La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan. Hermano, te sacaste un carro, hermano, qué bendición, ya voy a tener que me lleve al trabajo. Si el vecino se sacó el carro, la camioneta nueva, pues razón de más para hacerte su amigo, no nada más para que te lleve al trabajo, sino para que lo ganes para Cristo. Siempre hay una manera de ver las cosas, en lugar de centrarte en por qué Dios no te bendice a ti, cuando realmente lo está haciendo. Porque el simple hecho de despertarnos cada mañana es una bendición de Dios. ¿Sabes que cuando envidiamos a alguien es porque estamos despreciando las bendiciones que Dios nos está dando a nosotros? Y le dices a Dios, ¿sabes qué? Lo que tú quieres para mi vida no me interesa. Yo quiero lo que yo digo que es y no lo que tú dices que es. ¿Sabes que Dios no nos va a dar una bendición por lo cual no estamos listos, para la cual no estamos listos? Si en este momento no estás listo para la camioneta, sabes que Dios no te la va a dar. A lo mejor la camioneta para ti implicaría una deuda más, y en este momento lo que Dios quiere es que salgas de deudas. A lo mejor en este momento la camioneta implicaría un gasto innecesario. A lo mejor tú no sabes, ahí en la cuadra anda por ahí un amante de lo ajeno, anda viendo a ver qué casa robar, y como tú te compraste una camioneta nueva, dices que tiene dinero, y esperando cuando tú sales él llega. ¿Te das cuenta de lo que Dios te está protegiendo? Eso es por decirte algo solamente. ¿Sabes? La envidia en la iglesia no cabe. No debe existir. Por eso el apóstol Pedro dice, para ser piedras vivas, tenemos que empezar por el ropaje que traemos. Es el principio del guardarropa. Ni la malicia, ni el engaño, ni la hipocresía, ni la envidia, ni las detracciones, dice la versión Reina Valera. Ni las detracciones.
Qué interesante que el apóstol Pedro utiliza esta palabra en el idioma original y que los traductores de la versión Reina Valera lo traducen como detracciones. La palabra griega que se utiliza para decir detracciones es una palabra que se puede entender mejor como murmurar. Es decir, por lo general se hacía cuando las personas no estaban presentes. Es decir, cuando murmuras de alguien que no está presente, ¿cómo se llama? Perdón, no sé, por ahí. Chisme. ¡Chisme! ¡Chisme! Si tú estás hablando y murmurar es hablar mal de alguien, o estás hablando de otra persona y no estás presente para defenderse por lo menos, eso es chisme. Ay, hermano, la verdad es que yo estoy muy preocupado. El otro día pasé por la casa del hermano X y la verdad es que yo escuché que bueno, no, yo no escuché, pero pues es que fue mi primo, mi tío, que me dijo que pues allí por esa casa y pues el único que vive por ahí es el hermano Juan. O sea, ¿se da cuenta cómo empieza el diablo y Satanás a estar ahí metiéndonos en nuestras vidas y en nuestras mentes un montón de cosas? Uy, no, viste la hermana, salió y nos saludó. Usted no sabe ni lo que la hermana traía en su mente, ¿no? Pues usted ya murmuró contra ella. La hermana se acordó que dejó los frijoles de la luz, le dijo, me voy rápido porque si no se me van a quemar y no voy a tener que comer. Usted y yo no sabemos lo que pasa en la cabeza de todo el mundo, pero nos es muy fácil abrir nuestra boca y emitir un juicio. En la iglesia de Cristo, en una iglesia donde nos amamos unos a otros, no estamos para emitir el juicio sobre el otro, estamos para amar al que está a nuestro lado, al que está atrás, al que está adelante, a los que estamos aquí, porque esa es la iglesia es la esposa de Cristo, y en la esposa de Cristo somos el organismo vivo de amor que Jesucristo dejó en esta tierra para que lo podamos transmitir. ¿Se imagina una iglesia que habla mal los unos de los otros? Eso no sería iglesia, eso sería club social, y de esos hay muchos allá afuera. ¿Usted va al club social? ¿Alguno de ustedes ha pertenecido alguna vez a un club social? Si no ha pertenecido, usted sabe que todo el mundo se ama. Llegan las señoras del club social, ¡ay! De besito y las abraza, ¿no? Pero usted se va. No, si tú supieras, ¿no? Los chamacos, ¿cómo los traen? ¿Cómo los tratan? Eso es lo que se hace allá en el club social. Luego, inconscientemente, queremos hacer eso aquí, y aquí no se puede, no debe ser, porque ese es el ropaje que ya no existe entre los cristianos. ¿Me explico? Eso ya no puede ser en nuestras vidas. El principio del guardarropa es el principio básico. No es una lista exhaustiva de las cosas malas, pero sí es una lista que se concentra en los defectos de carácter, en las actitudes que afectan mi amor hacia los demás. El apóstol Pedro no quiere hacer una lista de todo lo malo que hay en nuestra vida. Él dice, esto es básico, porque si tú tienes esto en tu vida todavía, no vas a poder ser la piedra viva que necesitas ser dentro del cuerpo de Cristo. Porque la maldad, porque el engaño, la hipocresía, porque la envidia, las detracciones traerán división al cuerpo de Cristo y ya no podrás ser esa piedra viva. Por eso el apóstol Pedro se centra en estos 3 primeros versículos y dice, si nos hemos desnudado, entonces ahora debemos vestirnos de una ropa nueva. Pedro no habla de una nueva vestimenta, Pedro habla de una nueva vida, una nueva forma de ser. La vida mundana, queridos hermanos, es solamente apariencia, pero la vida en Cristo es algo integral, es de adentro hacia afuera, abarca la totalidad de nuestra vida. Así que no debemos vestirnos de la nueva vida, no solamente, sino que nos debemos alimentar y fortalecer en la nueva vida. ¿Y sabe qué? El apóstol Pedro dice cómo lo tenemos que hacer. Dice que vestirnos de la nueva vida comienza con la disposición y el deseo de crecer como niños. Porque él sigue diciendo en el texto que debemos anhelar, debemos desear ¿qué? La leche espiritual. ¿Se da cuenta? Dice vestirnos de la nueva vida, la leche espiritual no adulterada. Esto significa que desde aquella época, queridos hermanos, ya había personas que andaban ahí que andaban haciendo conciertos en lugar de cultos, que andaban diciendo que Jesús era ateo,
como los vecinos de allá, perdón, ya lo dije, pero bueno, los vecinos de allá, de aquel lado, que dice el niño, alguien predicó y dijo que Jesús era ateo. Quería darle 3, 4 cachetadas a ese muchacho. Yo dije, ¿cómo que Jesús era ateo? Pero bueno, ya desde entonces había falsos maestros, leche espiritual adulterada. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros debemos actuar como niños, y el ejemplo que tenemos delante de nosotros es precisamente que Jesús dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, y no porque tengamos que hacer niños, sino porque debemos aprender la actitud de ellos. ¿Sabe qué me encanta de mis hijos? Tengo 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 6 años. ¿Sabe qué me encanta de ellos? Yo sé que a usted le pasó lo mismo. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos o 2 hijos? Levanten su mano. Oye, ¿cuántas veces se ha peleado sus hijos? Hombre, ya hasta perdió la cuenta. Y se pelean, y luego que se pelean, ¿qué hacen? Ay, se contentan. Y más cuando son niños, ¿no? O sea, ya se pelearon por el juguete aquel y todo eso, y al ratito ya están, ay, hermanito y hermanita. Y uno se queda, oye, pero si hace rato se dijeron y hasta se pelearon. Esa actitud de, tal vez tuvimos diferencias, pero no me interesa, te sigo amando porque eres mi hermano. Es lo que Jesús está diciendo que debemos ser nosotros cuando seamos como niños. En la iglesia, para ser piedras vivas, para cambiarnos ese ropaje, tenemos que entender, hermano, que tal vez vas a tener diferencias con el de al lado, pero te digo una cosa, sigue siendo tu hermano. Es más, si aquí en la iglesia hay un hermano que te cae así como, no te voy a decir que te cae en la punta del hígado, porque eso no puede ser entre los cristianos, pero digamos que a lo mejor no te saludó y que desde entonces no la ves así como con mucho amor. Yo te voy a decir algo, hermano. Aprende a amarlo estando aquí en la tierra. Porque el Señor nos ha dado tantas sorpresas que no vaya siendo, hermano, que ya en la eternidad te toque al lado tuyo. Y ahí sí será el lloro y el sufrimiento para ti. Porque lo vas a tener a tu lado toda la eternidad. Entonces, hermanito, hermanita, aquí aprende a amar, aquí aprende a disfrutar a tu hermano, a tu hermana, porque si no, el Señor nos ha dado tantas sorpresas. Dice este texto que debemos desear la palabra, leerla, oírla, saborearla, meditarla, estudiarla, pero debemos alimentarnos, y esto quiere decir estar constantemente aplicándola a nuestra vida. Este pasaje, queridos hermanos de guardarropa, nos dice lo que tenemos que hacer. La pregunta es, iglesia, ¿estamos vestidos para la ocasión? Nuestra ocasión permanente es ir y ser luz. ¿Somos piedras vivas? ¿Estamos vestidos apropiadamente para ser esas piedras vivas? ¿Ya nos despojamos de lo que tenemos que despojarnos? Ese es el primer principio. Segundo principio, el principio del arquitecto. Coloquémonos en nuestra decisión. Es decir, en el versículo 4 al 8 de este texto que leímos, la Nueva Versión Internacional, dice que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, dice, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Le llamo el principio del arquitecto porque esta última palabra, porque estamos hablando de construir, porque estamos hablando de que esas piedras vivas, ahora dice el texto, construyen una nueva casa, una casa espiritual. Estamos hablando de que nosotros somos esas piedras vivas que están formando lo que hoy es la iglesia. Estamos formando el cuerpo de Cristo. Y me llama la atención que en este versículo 7, el versículo 8, al final dice que fuimos destinados. Esto no tiene nada que ver con predestinación o algo por el estilo. Más que nada tiene que ver con una postura, es decir, con estar firme, con estar erguido, con encarar. La palabra en griego significa
significa eso, significa encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, poner. Así que no nos habla de un designio intransigente de Dios o algo por el estilo, sino que es el resultado de una actitud del ser humano. Es decir, si alguien se empeña en no creer, ¿qué va a pasar? ¿Es porque Dios lo predestinó para no creer? Dice el versículo 8: y piedra de tropiezo para los que porque tropiezan en la palabra. Versículo 9 dice: tropiezan de desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Esa palabra a veces nos hace creer como que entonces estaban destinados a condenación, y no. Esa es más que nada, la palabra significa la acción o la consecuencia de una decisión personal. Entonces, cuando nosotros estamos tercamente desobedeciendo a Dios y nos empeñamos en no creer y en rechazar la gracia, entonces nosotros mismos estamos rechazando la soberanía de Dios. Y Dios es todo un caballero, pudiendo haber hecho robots que hicieran lo que Él quisiera, nos hizo a nosotros y nos dio la decisión de escoger. Te comparto esto porque este texto presenta por lo menos dos cuestiones que pueden ser teológicamente controversiales, y una de ellas es esta. Y la otra, el acto de creer, es la disposición de obedecer, querido hermano. Cuando nosotros somos piedras vivas, este es el principio del arquitecto, nos habla de que nosotros tenemos que colocarnos en nuestra decisión. ¿Cuál es la decisión que hemos tomado por Jesucristo? Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque acompañamos a la esposa, porque acompañamos al esposo, porque acompañamos a nuestros padres, pero no porque hemos tomado una decisión de ser parte de esa casa espiritual que se está edificando a través de las piedras vivas. Muchos de nosotros venimos por tradición. Siempre les he dicho en la iglesia: si usted trae a sus hijos a la iglesia, eso no quiere decir que sus hijos son cristianos. Por el simple hecho de traer a los niños a la iglesia, los niños no son cristianos, hermano, hermana, discúlpeme. ¿Cuántas horas están aquí en la iglesia los niños? ¿3? ¿4? 3 horas. ¿Sí? 3 horas a la semana. 24 por 7, ¿cuánto es? 7 por 4, 28. 7 por 2, 14. 168 horas a la semana. Y solamente 3 horas vienen a la iglesia. Sus hijos no son cristianos por venir a la iglesia, hermano, hermana. Sus hijos son cristianos porque lo ven a usted ser cristiano. Y si usted no lo ve siendo cristiano, aguas. Porque estamos en un serio problema. Porque ser piedra viva es una decisión personal. Nadie puede decidir que el de al lado sea piedra viva. Nadie puede decidir que el de atrás sea piedra viva que forme esta casa espiritual. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión en esa disposición por obedecer, la decisión por seguir a Cristo. Y no nada más el domingo, porque eso es lo más fácil. El domingo nos vestimos de cristianos todos, es más, hasta hablamos como cristianos todos, pero allá en el trabajo, hombre, están ahí todos con los chistes, ya no digo rojos, ¿no? Ya hasta parecen negros, lo fuerte que están. Y ahí estamos, ¿no? Y con los muchachos de ahí del trabajo, los de la oficina, es que pastor, usted sabe, es que tenemos que hacer luz. No, si una cosa es que seas luz y otra cosa es que estés ahí en medio de la oscuridad y sin brillar, que vean que tú eres diferente. Dice la Escritura y nos habla de que nosotros hemos elegido ser piedras en una casa espiritual, y dice que somos un sacerdocio santo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, me llama la atención que Pedro es el que escribe esto y habla de piedras vivas, porque ¿se acuerdan cómo fue llamado por Jesús? Él se llamaba Simón, y Jesús le dice: ahora tú eres Pedro, que significa piedra. Me hace pensar en esa declaración tan maravillosa de Pedro delante del Señor. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Hay una declaración que dice Pedro acerca del Señor y que produce una gran controversia entre la teología cristiana hoy en día. En el versículo 15 de capítulo 16 dice de la siguiente manera, Mateo:
Él les dijo, y vosotros, estoy leyendo versión Reina Valera, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice, y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante, y va a decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está diciendo allá? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a interesar al punto que le quiero decir, pero déjenme decirle algo. El diálogo entre Pedro y nuestro Señor Jesucristo también está hablando de una roca, ¿o no? El problema es lo que esa roca han interpretado algunas personas que es. Hay algunas personas que dicen que esa roca es una cosa, pero te lo voy a decir, hay tres respuestas básicas a esa respuesta. Pero la respuesta de Pedro ante lo que le dijo el Señor, ¿qué le preguntó el Señor? ¿Quién dicen que soy? Ustedes. Ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, es Cristo. Hasta ese momento no había una declaración como tal. Decirle Cristo, Cristo es la palabra griega para la imagen judía del Mesías. Prácticamente Pedro estaba reconociéndolo como Dios hecho carne. Pedro estaba diciendo, eres el que ha venido a salvar al mundo, eres el que ha venido a redimir a Israel, el Hijo de Dios y del Dios viviente. O sea, encerró todo el apóstol Pedro en esa declaración. La declaración de Pedro fue perfecta. Si estuviéramos en la escuela diríamos, Pedro pasó con 10. Así. Jesús le dice a Pedro, tú no lo entendiste y no lo recibiste de nadie más, porque nadie más lo había dicho en ese círculo de los 12, pero lo recibió como una revelación de Dios, dice Jesús. Entonces, a esta declaración sobre esta roca edificaré mi iglesia, han surgido algunas controversias. ¿Quién es esta roca? Hay tres respuestas que se han dado y voy a decirle, creemos que las dos primeras no son correctas. Y la tercera es la respuesta apropiada. La primera respuesta, que por cierto es la respuesta que tiene la iglesia romana, la iglesia católica, dice que Pedro era la roca fundamental de la iglesia, porque ahí dice, y sobre esta piedra, entonces hablando de Pedro, porque Pedro significa piedra, dice, bueno, entonces esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces hacen una larga serie de sucesiones de que Pedro estuvo en Roma pastoreando la iglesia de Roma, cosa que no podemos estar 100% seguros, aunque sabemos que estuvo en Roma. No sabemos que después de Pedro los demás pastores pudieron seguir siendo esos apóstoles que pudieran llevar esa dirección, pero ellos dicen que sí, y por eso a Pedro dicen que Pedro fue el primer papa. Y evidentemente esto está muy lejos de cualquier enseñanza bíblica. Esto es más bien una doctrina que se desarrolló como influencia del paganismo y no realmente como una influencia bíblica. Así que Pedro ni fue el primer papa, ni la declaración está refiriéndose a que Pedro era la piedra sobre la cual tenía que edificarse la iglesia. Nada que ver. Otra opción que algunos han llegado a decir es que, bueno, para no decir que es la iglesia de Roma, perdón, que es Pedro, dice, bueno, es que la piedra es Cristo. Y Cristo es la roca fundamental de la iglesia. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Cristo es la roca fundamental de la iglesia? Sí. Y los evangélicos, o nosotros los cristianos, tenemos la tendencia a decir que en este pasaje Cristo se señala a sí mismo como la roca. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿eso es lo que verdaderamente quiere decir el texto? Y la respuesta es que no. El texto, para decir que Cristo es la roca, tendríamos que forzarlo mucho. Aunque hay otros textos que dicen que Cristo es la roca fundamental de la iglesia. Es más, el mismo Pedro más adelante dice que Cristo es la piedra angular, dice que es la piedra fundamental. Pero en este versículo no se está hablando de eso. Este versículo nos dice que la roca sobre la cual se tenía que edificar la iglesia es otra cosa. No es ni Pedro, no es ni Cristo. En ese versículo hay una tercera cosa sobre la cual debe ser fundamental la iglesia. ¿Y esta sabe cuál fue? Lo que dijo Pedro. Esa era la roca sobre la cual tenía que edificarse la iglesia.
La declaración de Pedro. ¿Y cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba estableciendo la declaración de fe fundamental para toda la iglesia. Esa era la roca sobre la cual la iglesia, que aún en ese momento no existía, tenía que fundamentarse en la creencia de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que ponía la salvación, el que tendría una comunidad como usted y como yo, aquí, reunidos en Monterrey, la familia Betania, que se iban a amar con todas sus fuerzas, amarse unos a otros, cuidándose el uno del otro, amando a su pastor y su familia, bendiciéndoles, orando unos por otros. Eso, amados hermanos, es ser iglesia. Y eso, queridos hermanos, es ser parte del cuerpo de Cristo. Ser una piedra que está cimentada en la piedra de Cristo. Ser piedras vivas. El principio del arquitecto habla de que todos nosotros somos piedras vivas edificadas sobre otra piedra, que es Cristo. Y esa piedra es la declaración también de lo que Pedro dijo. Somos parte de las piedras vivas porque creemos, igual que Pedro, que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada uno de nosotros aquí ha tomado una decisión por Jesús en algún momento de nuestra vida. Me alegro al escuchar que hay hermanos que pasan al frente y nos comparten su testimonio y la manera en la que ellos han dicho que Dios está cambiando sus vidas y cómo Dios no solamente lo dicen, sino que estoy seguro que también lo manifiestan con las personas que les rodean. Nosotros somos piedras vivas del edificio de la fe. Si como Pedro reconocemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces nos constituimos en parte de la iglesia, porque déjeme decirle algo, hermano, eso de ser cristianos es cosa seria. Eso de ser cristianos es cosa seria. No es nada más de que yo voy a la iglesia. Hermano, si usted piensa que es ser cristiano, usted estaría reprobado en ese examen que Jesús hizo. Porque Jesús bien pudo haber, los apóstoles pudieron haber respondido, no, pues cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Bueno, pues eres un gran maestro. Eres nuestro maestro. Pudieron haber dicho eso, ¿sí o no? ¿Sí? Eres el hacedor de milagros. También lo pudieron haber dicho. Pero Pedro, para evitar que alguien la pudiera regar, yo creo, se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia hoy está aquí porque ha decidido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el principio del arquitecto. Somos piedras vivas porque estamos siendo edificadas sobre la gran piedra del cristianismo, que no es Pedro, es Jesús y su declaración, y la declaración de Pedro poniéndolo a Él como el Mesías que habíamos estado esperando. Somos piedras vivas porque somos parte de una comunidad de fe en la cual tenemos que cambiar nuestra vestimenta, en la cual tenemos que construir sobre la decisión correcta, y esa decisión es Cristo. Pero hay una tercera cosa que yo quiero compartirte, es el principio del puente. Esto significa trabajar de acuerdo a nuestra misión. Para ser piedras vivas, hermanos, no solamente basta con cambiar nuestra forma de ser, no solamente basta con colocarnos donde debemos estar, sino con ser y hacer lo que debemos hacer. Ya hablé de lo que debes ser, de dónde debes estar, pero ahora estoy hablando de lo que debemos hacer. ¿Te das cuenta? Ser piedra viva habla de ser, de estar y de hacer. Para ser piedra viva necesito ser, una nueva vestimenta, necesito estar en el lugar correcto, edificado en Cristo, y necesito hacer. Dice el versículo 9 y 10, es más, de memoria que nos vemos el 9, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora miren, déjenme decirle algo. Pedro, con estos dos versículos, está confrontándonos con nuestra triste y bendecida realidad. Triste porque era triste antes, pero ahora es bendecida. La realidad de que antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Versículo 10, ustedes ni siquiera estaban contemplados para ser pueblo de Dios. Dice, los judíos ni siquiera los tenían como pueblo de Dios. Los judíos decían que eran perros. Es cierto, los judíos de aquella época dirían que hoy nosotros los gentiles éramos perros y no merecíamos la palabra. Pero dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia con un propósito. O sea, somos piedras vivas con un propósito, no nada más decir: ay, qué bonito soy, qué lindo soy, como te quiero, hermano. No. No es con el propósito de venir todos los domingos y dar una bienvenida tan bonito como nos la dimos, de verdad. No es con venir a la iglesia, leer la Biblia y aprenderla de memoria. Ser piedras vivas no tiene nada que ver con eso. Ser piedras vivas tiene que ver con el hecho de qué estoy haciendo yo con lo que soy. Ser piedras vivas no nada más es con venir a la iglesia y cambiar mi forma de ser. Ser piedras vivas habla con que yo tengo que actuar. Eso es lo que me gusta de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cambiar y a revolucionar todo. ¿Qué dicen los filósofos? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Me encanta nuestro maestro. Me encanta. ¿Él dijo lo mismo? No. ¿Qué dijo él? Que no seamos servidores, que seamos hacedores de la palabra. Así es. Pero con referencia al no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿cómo lo dijo él? Dijo: haz con los demás lo que tú quieres que te hagan. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos a eso? La regla de oro. Las demás yo les llamo reglas de bronce o de cobre o de quién sabe qué otro metal. Porque no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Hombre, pues me encierro en mi casa y no le hago nada, ningún mal a nadie, y ya la hice, ya la cumplí. Pero la del maestro dice: haz. Chihuahua, ya me puso en aprietos. Ya me puso en aprietos porque ahora tengo que salir con el vecino y saludarlo. Y si él me aventaba la basura para acá, pues yo tengo que recogerla y no aventársela para allá. ¿Me explico? Y si el árbol del vecino está aventando todas las hojas para acá, pues no tengo que ir a pelear con él, porque tengo que hacer con él lo que me gustaría que él hiciera conmigo. Normalmente nosotros reaccionamos así como aquel hombre que estaba en el aeropuerto y iba toda la carrera, ¿no? Y llegó y se compró, iba tan atareado, compró el periódico, compró una bolsa de cacahuates, y entonces le puso la bolsa de cacahuates, se sentó al lado y al lado de él estaba una ancianita, y entonces él estaba leyendo el periódico, nada más de repente él ve que la ancianita mete la mano en la bolsa de cacahuates y se empieza a comer. Y otra vez mete la mano en la bolsa de cacahuates y se empieza a comer. Y este hombre empieza a decir: bueno, pero ¿qué se cree esta señora? ¿Quién le invitó de mis cacahuates? Y entonces él también está agarrando, se los está comiendo y dice: a ver quién gana, ¿no? Voy a comérmelos antes de que me los acabe. Y empieza a comérselos, y de repente ya cuando mete la mano, no había nada. Y en eso la señora se va. Y él se queda: ¿quién se cree esta señora? Nada más se vino a acabar los cacahuates. Había tenido un día pésimo, un día fatal este hombre. Por fin llega la hora que tiene que guardar su vuelo y se va. Y justo cuando está abriendo su maleta, ups, se dio cuenta que ahí estaba la bolsa de cacahuates suya. O sea, hace que quien estaba comiéndose los cacahuates que no eran de él, era él. Y entonces empezó a recordar que cuando él volteaba a ver a la señora, así como para decirle: señora, o sea, son mis cacahuates, la señora lo único que hacía, se le quedaba viendo los ojos y le sonreía. Y él decía: pero qué cínica, señora. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces somos como ese hombre. Nos apresuramos en actuar en nuestra vida cotidiana y nos olvidamos que estamos para hacer luz. ¿Sabe? Somos piedras vivas para hacer luz. Somos piedras vivas
parte de la familia Betania, para ser luz. Dice el texto de Pedro que somos linaje escogido, es decir, somos una parte especial, apartadas por el Señor, real sacerdocio, somos sacerdotes, somos nación santa, somos el ejemplo del reino de los cielos aquí en la tierra. Pueblo adquirido por Dios. Nada de esto es porque nosotros somos muy buenos. Algunos nos pasamos de guapos, la verdad, pero no es por eso que estamos aquí, es por la pura gracia de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra misión es ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Quiero terminar con un desafío para ti, iglesia. Te decía yo que somos piedras vivas con 3 propósitos, y estos son 3 principios: el principio de la vestimenta, el principio del arquitecto y el principio del puente, porque somos un puente. Esto podría ser explicado con el: somos piedras vivas para ser, estar y hacer. Quiero desafiarte a decirte: vistámonos como hijos de Dios, ocupemos nuestro lugar en el edificio, no en este, sino en el edificio espiritual, que es la iglesia de Cristo, y seamos un puente de luz para el mundo en tinieblas. Quiero compartirte una última historia. Justo cuando veníamos para acá, pasamos por una zona en Tamaulipas, creo que por allá por Hidalgo, no sé exactamente por dónde, Tamaulipas, en donde hay naranjos por un costado, por los costados. Y me acordé que para allá, para el estado de Veracruz, también hay una zona naranjera preciosa. Yo no sé si usted ha visto alguna vez los árboles de naranja, los naranjos, cómo están. Y cuando están cargados de naranjas, usted lo ve verde, no lo ve amarillo todo, naranjita todo. Un árbol verde bonito y con un montón de puntitos naranjas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver inclusive un naranjo cargado de naranjas. Pues esta historia tiene que ver con los naranjos. Y tenía que ver con un hombre que iba manejando de su carro. Y de pronto veía por todos lados naranjos llenos de naranjas. Es más, tan cargados de naranjas que hasta se estaban pandeando ya los pobres árboles, ¿no? Ya las naranjas estaban cayéndose, estaban las naranjas tiradas ahí, de que estaban todas listas y maduras y no había nadie que las cortara. Y entonces el hombre seguía manejando, eran kilómetros y kilómetros. Y entonces este hombre, después de varios kilómetros de manejar y ver todo por los costados, estaba pasando esto, él dice: algo está sucediendo, ¿qué es lo que está pasando? Porque nadie está cortando las naranjas. Y ya a lo lejos ve que están todos los camiones haciendo fila, están estacionados los camiones, están estacionados todos los dueños de los camiones, están todos allá, y como que hay una reunión allá. Pues este hombre, después de ver kilómetros de naranjas sin recoger, sin cortar, pues él se orilla también y se estaciona y dice: pues voy a ver qué están haciendo estos hombres, que es tan importante que no están haciendo lo que tienen que estar haciendo ya, ¿no? Y entonces el hombre se estaciona y se mete allá a la reunión, y entonces empieza a ver y empieza a escuchar lo que están todos reunidos, por cierto, muy bien vestiditos, y les pregunta: oye, de pronto el primero que ve: oye, ¿y qué están haciendo? Está hablando el director del gremio de las naranjas, tenemos que escuchar. Y entonces el director del gremio de las naranjas está dando un curso precioso, maravilloso, de cómo deben ser cortadas las naranjas. Y terminó de dar el curso y todos: ¡bravo! ¡bravo! ¡Genial! Y entonces el hombre que estaba dijo: no, pues ahora sí ya nos vamos a ir a cortar las naranjas, ¿no? Y dice: y bueno, y a continuación ahora todos vamos a cantar el himno a las naranjas. Y pasan, ¿no? Y empiezan a cantar el himno a las naranjas. Y todos cantando así al unísono el himno a las naranjas, ¿no? Y pasó un hombre allá al frente y empezó a dirigirlos con dirección de canto congregacional. Precioso, precioso. Y el hombre dice: ahora sí, después de cantar el himno a las naranjas, pues vamos a ir a cortar las naranjas, ¿no? Y le dice: un momento, a continuación tendremos una breve reflexión acerca de por qué es necesario ir a cortar las naranjas. Y pasa un hombre con corbata, de camisa roja, pantalón gris, y empieza a darles un discurso de cómo debían ser cortadas las naranjas.
y se baja. Y este hombre ya estaba desesperado y dice: oiga, ¿a qué hora nos vamos a ir a cortar naranjas? De pronto entró una persona y dijo: encontré a alguien que cortó una naranja. Y entonces pasaron todos y vieron la naranja y la pusieron al frente y dijeron: ¡wow! ¡Hay alguien que ha cortado una naranja! ¡Recibámoslo con un aplauso! Y todo el mundo lo recibió con un aplauso y todo el mundo tomándose fotos con el hombre que había cortado una naranja. Aquel hombre que había visto todas las naranjas del camino, que estaba que no lo podía creer, salió de ahí llorando, entendiendo por qué tantos y tantos cursos de cómo cortar naranjas, cantando tantos cantos de ir a cortar naranjas, teniendo los camiones para cortar las naranjas, para transportar las naranjas. Nadie había salido a cortar naranjas. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Somos como esos hombres que tienen todo para cortar las naranjas, pero está tan buenas las cosas, que queremos tomar más y más y más cosas. Las naranjas se están pudriendo, se están cayendo, la gente se está muriendo sin Cristo. La gente se está muriendo. Si yo amo Betania, yo quiero que Betania esté llena todos los domingos. Más trabajo todavía, que haya dos cultos, no de diferentes mensajes, sino del mismo mensaje, misma alabanza, mismo todo, porque como ya no van a caber aquí tanta gente, tendrían que estar teniendo unos cultos para que entre la otra gente que no pudo entrar a este culto y reciba el mismo culto que los que estuvieron aquí. ¿Sabe que ese es el reto con lo que nosotros soñamos en la Acuña? Tener no dos, tener 3 o 4 cultos por semana, los domingos. Y luego me preguntan los líderes: pastor, ¿eso es mucho trabajo? Sí, pero ¿queremos o no queremos ser luz en esta ciudad? Y cuando somos piedras vivas, somos lo que tenemos que ser. Estamos donde tenemos que estar y hacemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos una sola misión: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deja de pensar en cómo vas a cortar las naranjas. Sal a cortarlas. Tu vecino, tu primo, tu abuelita, sus papás son los primeros. Si yo amo Betania, soy piedra viva, y para ser piedra viva soy lo que debo ser, estoy donde debo estar y hago lo que tengo que hacer. Bendito Padre, tu palabra es siempre fiel y hace que nosotros podamos vivir en ti y por ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que esta tarde que tú nos has enseñado tu palabra la podamos vivir. Padre Celestial, gracias porque eres fiel y verdadero, y porque en todo momento siempre llegas hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. No permitas nunca que olvidemos lo que significa ser iglesia. Nos depositamos en tus benditas manos, Padre, y en verdad, Señor, haz en nosotros y con nosotros lo que tú desees. Permítenos ser esas piedras vivas que podamos ser, estar y hacer donde tú digas y lo que tú digas. Permítenos salir y ser Betania en Monterrey, ser la familia Betania de Monterrey que está siendo luz en medio de la oscuridad de la sociedad. Y permite, Padre, que esta luz brille y que se llene este lugar, porque estamos construyendo una casa espiritual que es el reino tuyo, Padre, en donde nosotros ahora estamos convencidos. Tu deseo es lo formemos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor y su familia, sigue dando visión para seguir creciendo, para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. El desafío